La pregunta que surge una y otra vez entre los pacientes o incluso amigos, familia, es ¿la rectificación cervical tiene cura? Y la respuesta es no, no tiene cura, porque es un trastorno biomecánico que no se puede cambiar. Muchas veces pensamos que esto es algo que tiene un tratamiento para volver, entre comillas, a la normalidad, a la curvatura. Y no hay nada que normalizar, es decir, tanto las rectificaciones de la columna como la escoliosis, por ejemplo, que es la desviación lateral, no es una cuestión de anormalidad. Primero, es algo que se genera con cualquier accidente, traumatismo, golpe, muchas veces el famoso latigazo cervical, como les cuento siempre, a veces si estamos sentados en el auto esperando que cambie el semáforo y somos embestidos por detrás por otro vehículo, bueno, esto se llama whiplash o latigazo cervical y va a lastimar las contenciones de la columna cervical, sobre todo, también de la columna lumbar, no piensen que solamente cervical, pero sobre todo de la columna cervical, y esto va a terminar decantando en una rectificación que, a ver, rápidamente, la rectificación es cuando se pierde la curvatura que debería tener las cervicales, que es hacia adelante, ¿no? Si nos ponemos de costados, la cervical debería ser una curva hacia adelante. Bueno, cuando tengamos este latigazo cervical, a veces también si nos patinamos y golpeamos la cabeza, la nuca contra el piso, esto también va a hacer que la cervical, en vez de tener la curvatura, se rectifique, o incluso si es muy fuerte el accidente, tenemos muchas tensiones musculares o también las malas posturas, ¿no? El celular, el iPad, la computadora, mirar la tele en la cama, van a hacer que esta rectificación cervical se mantenga, como les decía antes, se empeore, o sea, se agrave a lo que sería la inversión de la curvatura fisiológica cervical. Es decir, ya no solamente está rectificada, sino que está invertida, está para el otro lado. ¿Y esto va a generar más sintomatología? Es decir, ¿esto nos va a hacer sentir peor? Sí. Cuanto más rectificada o cuanto más invertida está la columna, peor nos vamos a sentir. La columna es como una serpiente, se compensa todo el tiempo, por lo cual, donde no se mueva bien, donde esté bloqueada una región, se va a compensar en otra. Y generalmente, lamentablemente, se compensa en los extremos, es decir, en la columna lumbosacra, lumbar bien baja, dándonos generalmente discopatías o problemas en los discos, es decir, una discopatía que va a comprimir el nervio ciático, que es el más famoso de todos, y también cervico-occipital, es decir, bien alto, viene lo que sería la articulación entre el occipital, que es la base del cráneo, y la columna cervical. Y esto nos va a dar dolores de cabeza, que son tan frecuentes, y también mucha sensación de embotamiento, como si nos estuviesen apretando la cabeza de afuera para adentro, y también, bueno, acúfenos, tinnitus, estos zumbidos en los oídos, también nos pueden dar fallas de la memoria, fallas de la vista. Y acá es donde yo voy a hacer una apreciación personal. Yo les hablo desde la experiencia con mis pacientes. No les hablo solamente desde los libros, desde los cursos, desde las capacitaciones o incluso desde los papers, de los estudios científicos que leo. Yo les estoy hablando puntualmente en este video de la experiencia que tengo en el consultorio. Las alteraciones biomecánicas, las desviaciones de la columna no se pueden corregir. Es decir, se puede hacer un tratamiento, tanto como para escoliosis, pero puntualmente hoy les quiero hablar de la rectificación cervical. No tiene cura porque no vamos a poder, entre comillas, devolverle la curvatura, que hay que ver si alguna vez la tuviste, porque a lo mejor genéticamente, que es uno de los factores, a lo mejor nunca lo tuviste. A lo mejor siempre tuviste una rectificación. Y después, como te decía, frente a algún accidente, un traumatismo o las malas posturas, incrementaste la sintomatología. Y después, bueno, vas al traumatólogo, le decís que te duele mucho la columna cervical, que te duele la cabeza, los brazos, y termina diciéndote, acá está, la radiografía, tenés una rectificación cervical. Y uno se va con la radiografía del consultorio diciendo, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, me compro esa almohadilla que se clava ahí en las cervicales, ese rodillo, la almohadilla cervical, me pongo la manta térmica, esa eléctrica que genera calor, que yo la odio tanto, para ver si relajo y le doy forma. No, por favor, no se moldea. La columna no es un fierro caliente que se puede moldear. La columna tiene adentro, por adentro de la columna vertebral, transcurre la médula espinal, que es ni más ni menos que la prolongación del cerebro. Entonces, no la vamos a poder moldear.
¿Quedó claro? Tienen que vivir con eso, ¿ok? Ahora, ¿tiene tratamiento? Sí, muchos y bien específicos para, así como está, intentar que no empeore, pero sobre todo intentar mejorar la biomecánica articular, no solamente de la columna cervical, sino de toda la columna, de todo el cuerpo en general, y de esa manera intentar bajar un poco los síntomas. La rectificación cervical parece una tontería, pero no lo es. Hablemos un poquitito de cuáles son los tratamientos que podemos realizar para así apuntar a la causa y no solo a la consecuencia. Tenemos que entender, es una falla biomecánica. ¿Qué significa esto? Que está funcionando mal está funcionando mal el conjunto biomecánico de la columna. Tenemos que restablecerlo lo más que se pueda. Tenemos que, así como está, darle una buena calidad en los movimientos y en la biomecánica. Esto lo hacemos con terapias manuales combinadas. ¿Qué es esto? Es justamente una combinación de quiropraxia, osteopatía, praxis vertebral, reeducación postural global, que es terapia postural, el método 3 escuadras, terapia miofacial, terapia craniosacra. Miren la cantidad de herramientas que les estoy dando. Yo entiendo que si ustedes están en diferentes países que no tienen todos los tratamientos, aunque sea uno de estos, tienen que encontrar. Y eventualmente la combinación entre estos tratamientos es la mejor opción, es lo más ideal. Por otro lado, la rectificación cervical puede que genere alguna hernia de disco. Bueno, para esto podemos hacer ozonoterapia, pero intramuscular, es decir, con agujas chiquititas en los músculos paravertebrales para intentar, en el mejor de los casos, retraer la hernia y que deje de comprimir, sobre todo hacia posterior, la médula espinal, que como les decía, es la prolongación del cerebro, y si tenemos una hernia grande, vamos a tener mucha sintomatología. Y ahora, por último, pero por eso, como les digo siempre, no menos importante, tenemos que hacer alguna rehabilitación. Pero la rehabilitación, primero, no tiene que ser generando esfuerzo físico. No, los músculos cervicales no se fortalecen. Los músculos cervicales solamente se trabajan con ejercicios que sean funcionales, vayan con un profesor o profesora que sea bueno, que tenga buena técnica, fortalezcan toda la columna, pero sobre todo, y a esto es lo que voy, es lo que más cuesta, pero es lo más importante, tienen que tener una buena higiene postural, tienen que utilizar el teléfono celular más arriba, tienen que tener sillas con apoyabrazos idealmente regulables en altura para estar derechos, erguidos, que tenga el respaldo, tiene que tener el apoyo cervical, el apoyo lumbar, tenemos que tener una buena posición cuando estamos trabajando, que a veces estamos trabajando 8 horas y no nos levantamos. ¿Cómo puede ser que estemos sentados 8 horas sin levantarnos? Tenemos que hacer ejercicio, la vida sedentaria nos hace pelota, tenemos que mejorar nuestra alimentación. Bueno, puedo seguir dándoles consejos toda la vida. Lo que sí, estas 3 bases que les comenté son los pilares fundamentales para empezar a mejorar la sintomatología de una patología que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Espero que les sirva. Nos vemos la próxima, que esté muy bien. Chau.